Una conversación vía telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores del país, el doctor Roberto Álvarez, con quien nos place muchísimo tenerlo vía telefónica. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Juan, muchas gracias. Bien, un placer estar contigo, con tu audiencia. El placer es nuestro. Ministro, ¿cuál es la situación que se presenta para los dominicanos en Rusia y en Ucrania, en esa parte? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, fíjate, Juan, el primer eje de nuestra política exterior es exactamente la protección de los dominicanos del exterior. Y en eso hemos estado trabajando desde el primer día. En el caso de Ucrania y de Rusia, la situación es la siguiente. En Ucrania no tenemos estudiantes dominicanos, en Rusia sí. En Ucrania, a través de nuestros embajadores en diversos países, Alemania, Rusia, encontramos un total de aproximadamente unos 20 dominicanos que residían en Ucrania, algunos casados con ucranianas, o hombres casados o mujeres casadas dominicanas con ucranianos y viceversa. Entonces, y habían algunos también turistas. 20 total, 15 adultos, 5 menores. Hasta el día de ayer, de ayer, habían logrado salir ya unos 14. Y todavía faltaban 6 que estaban en diversos puntos de fronteras, con Polonia, con, me parece, con Eslovenia, y entonces, como te digo, hasta ahora, afortunadamente, han salido todos bien. Bueno, habíamos pensado que eran más, pero por lo que usted dice, la cantidad de dominicanos. No, en Ucrania eso es. Ahora en Rusia sí hay unos en total de unos 115 estudiantes becados. Entonces, de esos han ya salido tal vez unos 40 más o menos. Es muy difícil en el caso de Rusia localizar a los estudiantes porque están en pueblos algunos bastante alejados del centro de Moscú, de la capital, pero nuestro embajador en Rusia ha estado haciendo, Hans Dannenberg, una excelente labor tratando de contactarlo a todos. Incluso nosotros en Cancillería autorizamos el pago de los pasajes de regreso de hasta 100 estudiantes. Consiguió el embajador Dannenberg un precio especial de $600 de regreso, que nosotros estábamos dispuestos a cubrir para aquellos estudiantes que no pudieran hacerlo. Han salido, como te digo, estaban por salir hoy, me parece, unos 14 estudiantes más, incluso, y otros 8 o 10 de otras nacionalidades, porque Punta Cana es el único punto en Latinoamérica desde donde hay vuelos desde Moscú en este momento. Pero temo de que puede ser de que no vaya a haber otros vuelos de salida. Sí van a haber vuelos, van a continuar los vuelos, Juan, desde Moscú hacia República Dominicana para recoger a los turistas rusos que están acá primordialmente. Pero aparentemente por el cierre del espacio aéreo en la Unión Europea se hace muy costoso por la vuelta que tienen que dar para llegar hasta Punta Cana, y no van a poder traer, aunque estamos haciendo gestiones de todas formas, no van a poder traer más estudiantes en este momento. Canciller, usted recuerda de su experiencia, que usted ha sido embajador ante la OEA, ha sido embajador en algunos países. ¿Usted recuerda alguna crisis similar que usted haya vivido en los últimos años? Realmente no, Juan. Ciertamente ha habido crisis en el pasado,
la guerra de Irak, la invasión de Irak por Estados Unidos, o la intervención de Afganistán, pero ninguna de esas tuvo la proyección internacional, en parte por la ubicación de los países, pero también porque no implicaban potencias, en este caso como Rusia, que tiene una capacidad nuclear. Esta es en realidad la primera crisis de esta magnitud en la cual yo recuerdo últimamente, naturalmente las ha habido, la crisis de los misiles del 1962, que involucró a Cuba, Cuba como lugar donde se ubicaron los misiles, pero entre Rusia, en ese caso la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, y Estados Unidos. Esa fue posiblemente de las últimas así grandes conflictos. Esto realmente hasta cierto punto, Juan, es algo inédito y lamentable, porque va a afectar a toda la humanidad, básicamente, por la cuestión del precio de los combustibles. Bueno, el tremendo conflicto, pérdida de vidas, la destrucción que está ocurriendo en Ucrania, y el impacto que está teniendo sobre los combustibles y los alimentos. Bueno, eso sí es serio, porque el barril de petróleo ya está por encima de los $112, $120, y promete seguir subiendo, y además los commodities, etcétera. Para la República Dominicana, bueno, el presidente de la República hablará esta noche a las 9 de la noche, y supongo que abordará esos temas de los combustibles y la carestía de la vida. Así es. Mira, el presidente, como tú bien sabes, se ha estado desviviendo por encontrar soluciones a esta crisis. La segunda gran crisis en apenas un año y medio en el poder, pero enorme crisis, porque la primera del COVID-19, una crisis global, y esta prácticamente también otra crisis global. Y realmente los factores externos son los que han estado incidiendo sobre la inflación, el costo de vida en República Dominicana, y realmente es lamentable lo mezquino que está haciendo la oposición en ese sentido de no entender y no trabajar conjuntamente por buscar soluciones como las que ha propuesto el presidente. Perdón usted, canciller, sí lo entiende, la oposición sí lo entiende. Lo que pasa es que la oposición está haciendo un manejo político, y diría yo politiquero, de una situación que ellos saben que es exógena, que la República Dominicana y el gobierno no tiene nada que ver con que el petróleo se coloque a $140 el barril. Absolutamente nada. Yo lo que estoy diciendo, hay política de oposición seria, y hay política realmente que uno no entiende, y yo creo que al final el pueblo tampoco lo va a entender, aunque siente el costo de la vida. Pero el presidente está, además de los programas sociales que ha de Supérate, Bono Gas, Bono Luz, etcétera, que ha aumentado las cantidades y el número de personas que cubre, o los comedores económicos, como está multiplicando el número de ellos y los días de alcance, todos los mercados de productores, etcétera. Realmente se necesita una oposición que sea más constructiva, que proponga, que haga propuestas, y más inteligente, ante esta situación, y más inteligente. Todos vamos a sufrir, a todo el mundo nos va a impactar. Por otro lado, Roberto, tengo entendido que el presidente de la República está planificando ir a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. ¿En qué está la Cancillería? Sí, así es. El presidente recibió una invitación desde muy temprano, y creo que fue uno de los primeros 5 mandatarios en aceptar
la invitación, porque Chile es un país importante para nosotros, es un país con el cual tenemos un vínculo muy cercano, tenemos un comercio bastante fluido. Chile es un país importante a nivel latinoamericano, un país de gran desarrollo, y tenemos ahora mismo justo un acuerdo comercial parcial que hemos estado avanzando en él y que todavía no se ha firmado, pero que eso es uno de los temas que ahora le quedará al presidente Abinader firmar con el presidente electo, Boric, una vez que tome posesión. Y así como eso, hay varios otros temas. Nosotros tenemos un número de dominicanos en Chile, entre los cuales han estado ya pensionados. Entonces, ese es otro acuerdo que vamos a firmar hacia futuro, para que los pensionados dominicanos que trabajaron en Chile toda su vida o una parte de su vida puedan recibir sus pensiones aquí en República Dominicana. Así como eso, tenemos varios acuerdos, y de todas maneras Chile, Gabriel Boric es un tipo interesante, inteligente, joven, con un gabinete también de juventud, y el presidente Abinader va ahora justo a no proyectar su liderazgo en el Cono Sur. Y por cierto, una primicia que no creo que ha recibido mucha atención, en Chile se solicitó para el presidente Abinader lo que se llama una reunión bilateral con el presidente Fernández de Argentina. Cuando el presidente Fernández se enteró y dijo, bueno, pero el presidente Abinader va a Chile, ¿por qué no viene primero aquí a Argentina el día antes y una visita oficial y aquí? Y entonces se ha armado la visita también a Argentina. A Buenos Aires. Y ahí también el presidente se va a reunir con importantes empresarios argentinos, va a firmarse un acuerdo, un memorándum de entendimiento para hidrocarburos. Argentina tiene grandes reservas también de petróleo y de gas, entonces se van a explorar esas avenidas. Qué interesante, Roberto, eso, aprovechar ese viaje al Cono Sur para esas reuniones y esos acuerdos. Creo que sería una visita realmente interesante. Muy interesante es reunirse con el presidente chileno, 36 años apenas. Así es. Así es. Esto va a ser una oportunidad. Fíjate, el presidente ha salido del país hasta ahora en 4 ocasiones. Ha ido 2 veces a España, Andorra, donde recibió lo que se llama la presidencia pro tempore de la Conferencia Iberoamericana. Y es decir, nosotros, el país, República Dominicana, en manos del presidente Abinader, tiene ahora la presidencia de la Secretaría Iberoamericana. Esos son todos los países latinoamericanos, 19 en total, más los 3 países de la península ibérica, España, Portugal y Andorra, que conforman esta organización, sobre todo con una visión cultural, lingüística y tradiciones afines. Entonces, ese fue, como te digo, otro de sus viajes, y el cuarto fue a Panamá, donde estuvo para la reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Entonces, así que ahora realmente este viaje en Argentina y Chile lo va a proyectar realmente como ya un líder regional, que el presidente Abinader sin lugar a dudas es. Así es, qué interesante. Voy a ver si el presidente me monta en ese avión. Roberto, ahí te contaremos, crucemos los dedos, pero tenemos muy buenas expectativas por los resultados de ese viaje. Roberto, finalmente, la relación con Haití, ¿cómo marcha? ¿Cómo marcha ese proceso de discusión, de acuerdos, negocios, etcétera, con el hermano país? Bueno, mira, la relación en la actualidad es una de normalidad. Sin embargo, tú sabes que el primer ministro, Ariel Henry, es un ministro interino. El periodo del
para el presidente venció el 7 de febrero pasado, y este primer ministro, que fue designado pocos días antes de que el finado presidente Moïse fuera asesinado, está negociando desde hace cierto tiempo acuerdos. Firmó uno con un grupo de representantes de partidos, de académicos, de iglesias, en el 11 de septiembre del año pasado, pero todavía necesitaba ampliar el panorama, y ha estado negociando con otro grupo que se llama el Grupo del Hotel Montana, pero todavía no han llegado a firmar un documento final que aglutine a todos los sectores, o suficientes sectores, lo amplio posible, de forma tal de darle cierta legitimidad a este gobierno interino, que pueda entonces llevar hacia elecciones. Ahora bien, Juan, como tú sabes y el público sabe, en Haití en este momento predominan, sobre todo en el área de Puerto Príncipe, una cantidad de pandillas, de gangas, que controlan una buena parte del territorio alrededor de la ciudad, y hasta que no se establezca cierto nivel de seguridad, cierto nivel de orden, es imposible pensar en elecciones. Así que ese es el gran nudo gordiano ahora mismo, resolver el tema de seguridad en Haití. Así es. Mientras tanto, en la frontera todo continúa normal, los mercados binacionales funcionan de una manera tradicional, sin grandes problemas, pero el comercio sí ha sido afectado a través de estos últimos tiempos, porque tú has escuchado de los camioneros dominicanos que han sido secuestrados. Afortunadamente han sido liberados ilesos, pero eso crea grandes dificultades para tener un intercambio comercial normal. Así es. Bueno, Roberto, qué gusto conversar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas sacado parte de tu tiempo para hablar con el público, hablar con el pueblo dominicano. De verdad que estoy muy agradecido de tu participación. Te agradezco muchísimo eso, que hayas sacado tiempo para nosotros. A tus órdenes, Juan, un placer. Tal vez después de que regresemos del viaje podemos volver a comentar Así es. los resultados de este. Ojalá. Bueno. Hasta entonces, un abrazo.